Entonces a dar paso a la segunda parte de este acto, que era la presentación de este libro. Es un libro que ha escrito la doctora Gina Chávez Vallejo sobre el control constitucional de la justicia indígena en el Estado plurinacional. Está editado por la editorial Purrúa de México en coedición con el Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional. Este libro me parece que es muy interesante, pero en primer lugar no solamente se trata, por supuesto, del objeto del título estricto, sino que además hace un repaso por la aparición de la cuestión del pluralismo jurídico en América Latina, la necesidad de que el Estado tenga que adaptarse a esa aparición de una realidad novedosa y por lo tanto que hay que hacer un cambio de paradigma, y también hay un capítulo dedicado a estas cuestiones, para luego ya entrar a la regulación de los derechos y del derecho indígena, tanto en Ecuador como en Bolivia, y por último, pues sí, ahí entra a tratar el tema del control constitucional de la justicia indígena y de los derechos indígenas, ¿no? La autora precisamente va a explicarnos un poco cuáles son, el por qué le interesó este tema, que es además su tesis doctoral, y por qué, bueno, pues, los elementos centrales de las tesis que se defienden en el libro. La doctora Gina Chávez Vallejo, pues también es doctora por esta universidad, por la Universidad de Valencia. Este es el resultado de su tesis de doctorado, y además de eso, pues es una abogada, litigante, jurista de mucha experticia. Además, en los tiempos más cercanos, aunque ya no son tan cercanos, fue constituyente en la Asamblea Constituyente de Ecuador, y en estos momentos pues también está ejerciendo tareas docentes en el Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador. Por tanto, bueno, pues también muchas gracias por estar aquí, bienvenida otra vez a tu casa, y nada, pues te dejo la palabra para que hagas una presentación de las razones por las cuales se produjo esta investigación y de los resultados que ha tenido la misma. Gracias, Roberto. Gracias a todos ustedes, gracias a mi querida profesora Margarita Soler por acompañarme también aquí en este momento, a ustedes por aguantar a estas horas de la noche digamos, una conversación sobre temas un poquito pesados, pero sí, efectivamente para mí es una alegría inmensa poder hacer la primera presentación pública, ¿no?, de este trabajo aquí, justamente en la Universidad de Valencia, en la universidad en donde hice el doctorado, en donde trabajé estos temas con la dirección de mis queridos profesores, con la tutoría de el profesor Rubén Martínez Dalmau, con el que terminamos de darle forma a esta investigación. Y pues es una feliz coincidencia que efectivamente sea aquí donde se forjó todos estos contenidos, miren, el destino me da la posibilidad de hacer la primera presentación pública de esto. Es la demostración viva de que las divagaciones teóricas pueden llegar a concretarse y a tener una forma específica, ¿no? No solo en la forma de un libro, sino también en la posibilidad de contribuir al debate de cosas que justamente van apareciendo en la sociedad, que nos van retando como juristas en este caso, a pensar, bueno, ¿y cómo solucionamos problemas o asuntos que va surgiendo en la dinámica de la vida de las sociedades, ¿no? Y justamente este trabajo, los contenidos de este libro, digamos, desarrollan esto, ¿no? En el 2008, el Ecuador, fruto de una asamblea constituyente, cambia la constitución, y entre los cambios, porque esa nueva constitución, conocida como la Constitución de Montecristi, porque se desarrolló en ese lugar denominado Montecristi, trae muchas novedades, ¿no?
revisa muchas instituciones jurídicas, revisa muchas instituciones de trayectoria histórica que parecía que nunca se iban a topar, ¿no? Y entre ese conjunto de transformaciones que se da en esa Constitución está el artículo 51, que reconoce el derecho propio de los pueblos indígenas, ¿no? Pero en esos términos, del derecho propio de los pueblos indígenas. Hasta ese momento, básicamente, se había reconocido en la Constitución anterior, la de 1998, se había reconocido la capacidad de las autoridades indígenas de ejercer funciones jurisdiccionales, ¿no? Pero una cosa es, digamos, el reconocimiento del ejercicio de funciones jurisdiccionales, como puede ser un juez de paz. El juez de paz también ejerce de alguna manera, digamos, algunas funciones jurisdiccionales para resolver determinados asuntos, ¿no? Pero en este caso, la Constitución no solo que reconoce la función, ¿no?, de tomar o adoptar decisiones vinculantes cuando resuelve casos que involucran a individuos, personas, parte de la comunidad que corresponde, sino que reconoce el derecho propio de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, esto, digamos, va acompañado, ¿no?, por todo un catálogo de derechos reconocidos a los pueblos y nacionalidades indígenas, y en lo que corresponde también a los pueblos afroecuatorianos y a los pueblos montubios, que es otro grupo cultural que reconoce la Constitución. Pero no solo eso, sino que cuando establece las responsabilidades de la Corte Constitucional como órgano de cierre del sistema jurídico nacional, ¿no?, le encarga a la Corte Constitucional realizar el control de constitucionalidad de las actuaciones judiciales, ¿no?, es decir, de las decisiones que toman las autoridades indígenas cuando resuelven conflictos dentro de sus comunidades. Es decir, se establece un sistema de control judicial, en este caso de control constitucional, de las decisiones de un juez, ¿no?, con la característica de que no se trata de un juez, digamos, porque una autoridad indígena no accede a la calidad de juez como acceden en general dentro del sistema nacional, sino que es una autoridad que en un determinado momento asume el rol de juez. En ese momento, si es que existe alguna imputación en contra de las decisiones que ha tomado, pues esas decisiones no pueden ser conocidas por un juez común, ¿no? Tiene que ser, la Constitución autoriza únicamente que se haga un control a nivel de la Constitución, ¿no? Entonces, todo esto genera, digamos, trae muchos desafíos, trae muchos problemas, ¿no? Trae muchas complicaciones para poder entender, pues, cuál es el rol que asume la Corte finalmente para el momento en que tiene que hacer un control de constitucionalidad de las actuaciones de las autoridades indígenas, ¿no? Cómo debe hacerlo, sobre qué elementos doctrinarios, sobre qué, digamos, dispositivos jurídicos, cuál es el ejercicio que tiene que hacer la Corte Constitucional en el momento que evalúa una actuación digamos, de carácter jurisdiccional de una autoridad indígena. Entonces, efectivamente, este tema, digamos, o esta realidad nos plantea en términos jurídicos un verdadero desafío, ¿no? Y es justamente ese desafío el que yo me planteo, ¿no?, estudiar, abordar, desarrollar y tratar de entender, ¿no?, desde distintas dimensiones
cuáles son los desafíos que una Corte Constitucional debe tener el momento en que evalúa otro derecho, 25. ¿no? Porque finalmente estamos hablando de otro derecho, no estamos hablando de el derecho nacional o el derecho estatal, digamos que como podría denominar el derecho ordinario. Estamos hablando de otros pueblos con otras tradiciones culturales, con inclusive otros sistemas normativos, otra tradición jurídica, digamos, ¿no? Y digamos con todas las complicaciones que eso implica. Entonces, para lograr identificar cuál sería la naturaleza de el trabajo que debe hacer una Corte Constitucional al momento de realizar el control de constitucionalidad de las decisiones que adoptan las autoridades indígenas, el momento en que resuelven conflictos dentro de sus comunidades. Yo en este trabajo planteo primero un entretejido, ¿no?, entre una visión, una lectura histórico-cultural con una lectura sociojurídica para entender de qué se trata cuando hablamos de pueblos indígenas, ¿no?, de qué se trata cuando hablamos de la relación entre Estado y pueblos indígenas, cuál ha sido la relación histórica que se ha mantenido histórica y también puntual, ¿no?, con relación a la historia del Ecuador, que se ha mantenido, y eso cómo se conecta con qué sé yo, doctrinas, ¿no?, con teoría jurídica, sobre qué bases doctrinarias, sobre qué bases teóricas puede entenderse tanto lo que contiene la Constitución como normativa, ¿no?, como normativa tanto en relación al reconocimiento de los derechos de pueblos indígenas como en relación al establecimiento de funciones, ¿no?, a órganos específicos como una Corte Constitucional para resolver esto. Entonces, en ese entretejido yo encuentro varias cosas, ¿no? Primero parto de definir como problema cuáles son los problemas jurídicos que una Corte Constitucional tiene que resolver al momento en que realiza este control de constitucionalidad de las actuaciones de las autoridades indígenas, ¿no?, identificando como digamos cuestiones características alrededor de este asunto, que la evaluación de los actos de las autoridades indígenas en la toma de decisiones de justicia se basa en sus propias tradiciones, ¿no? Están basadas en sus propias normas, no en las normas generales del Estado, sino en sus propias normas. Entonces, además que esta justicia la ejercen, como decía antes, personas que, si bien es cierto, en ese momento asumen como jueces, pero no son jueces que tienen las credenciales que nosotros otorgamos a un juez, ¿no? Y además que la misma Constitución les establece como límites a sus actuaciones el respeto a los derechos humanos, ¿no? Entonces, ¿qué es todo ese marco que se plantea? ¿Y qué es todo ese marco cuando, digamos, al juez constitucional se le presenta un desafío interpretativo hasta ese momento desconocido, que es el de realizar una interpretación intercultural, o basada en criterios interculturales, no en criterios de derecho general. Entonces, ¿cuáles son esos? ¿No? ¿Cuáles son esos criterios? ¿Cuáles son esas
esos marcos interpretativos, esos marcos argumentales en los que tiene que moverse el juez constitucional para poder realizar ese ejercicio, ¿no? La hipótesis que yo manejo en el trabajo es que la resolución de una acción extraordinaria de protección es el mecanismo a través del cual se puede revisar las actuaciones de las autoridades indígenas, ¿no?, por parte de la Corte Constitucional. La resolución de una acción extraordinaria de protección frente a decisiones de autoridades indígenas pasa porque la Corte Constitucional desarrolle y aplique determinados y específicos marcos evaluativos, interpretativos y argumentales, ¿no?, que a la vez que solvente cuestiones jurídicas derivadas del caso concreto, brinde soluciones jurídicas que apuntalen el campo de relacionamiento, es decir, el campo de la coordinación y la cooperación entre las dos justicias que reconoce la Corte, que reconoce la Constitución ecuatoriana, que es la justicia ordinaria y la justicia indígena, ¿no? Y así como, esto como medio para dilucidar acerca de la convivencia democrática de dos sistemas jurídicos de distinta tradición, ¿no?, abonando justamente a un tipo de relacionamiento completamente distinto al que tenía hasta ese momento el Estado con los pueblos indígenas. Históricamente, el Estado ha tenido una relación de autoridad, ¿no?, y de sojuzgamiento, digamos, ante los pueblos indígenas. La Constitución de Montecristi se plantea tener otro tipo de relacionamiento con los pueblos indígenas, es decir, intenta o plantea o formula, digamos, un relacionamiento un poco más igualitario con los pueblos indígenas, ¿no?, basado en el reconocimiento de derechos y basado en el reconocimiento de estos mecanismos, ¿no?, que pueden permitirle una subsistencia decorosa, adecuada, respetuosa, ¿no?, superando lo que ha sido la historia de los pueblos indígenas dentro del Estado de Derecho, ¿no? Entonces, lo que hago yo es, en primer lugar, partir de identificar cuál ha sido el debate teórico, en qué consiste el debate teórico o cuáles son los distintos debates o vertientes teóricas que ayudan a entender lo que la Constitución reconoce, ¿no?, y posibilita, en este caso, el control constitucional de las actuaciones de las autoridades indígenas. Ahí veo que específicamente los debates que en Latinoamérica surgieron a raíz, desde la década de los 70, 80, 90, respecto del pluralismo jurídico, ¿no?, y respecto de el constitucionalismo, son dos vertientes teóricas, dos tipos de debates teóricos que aportan muchos elementos para poder luego entender cuáles son los marcos en los que los actores del Estado de Derecho tienen que moverse para entender cuál es su papel respecto de esto, ¿no? Especialmente en pluralismo jurídico hay autores importantes como Merry Moore, Tamanaja, que trabajan mucho y brindan todo este debate, brinda muchos elementos para ello. Y por el lado del constitucionalismo tenemos a autores como Hart, Rawls, Ferrayol y Robert Alexis, Zagrebelsky, Martínez Dalmau, Viciano, que nos ayuda mucho también a entretejer una serie de argumentos que demuestran, tanto la coherencia como los márgenes de actuación que son posibles en este campo, ¿no? Por el otro lado también lo que hago
es hacer una revisión del contexto histórico en el que surge finalmente, después de siglos, ¿no?, de debate cuál es la mejor relación o qué relación debe sostenerse o debe mantenerse entre Estado y pueblos indígenas, ¿no? ¿Cuál es toda esa trayectoria histórica que nos lleva finalmente a plantearnos una relación igualitaria con los pueblos indígenas, ¿no?, en este marco del pluralismo jurídico y de una constitución digamos, rupturista hasta este momento, ¿no? Todo este debate sobre el nuevo constitucionalismo latinoamericano creo que nos indica un momento histórico, un contexto histórico que trae una serie de procesos, de luchas, de aspiraciones sociales, políticas que se concretan en estas constituciones y que nos ayuda a abrir caminos, en este caso, abrir caminos que nos plantean un relacionamiento mucho más decoroso, adecuado, ¿no?, mucho más justo entre Estado y pueblos indígenas, ¿no? Ahora, en todo eso, digamos, podemos encontrar una serie de elementos que nos ayuda a identificar, por ejemplo, en el campo del debate teórico, ¿no? Hay algunas rupturas del derecho que son favorables a estas resoluciones constitucionales, ¿no? Por ejemplo, este cambio, este tránsito entre las teorías generales respecto del estudio del derecho a la idea de que el derecho al entendimiento actual que se tiene de que el derecho es una disciplina práctica, ¿no? Este tránsito entre las teorías generales al estudio del derecho como una disciplina práctica es algo que abre, en términos teóricos, ese debate abre justamente la posibilidad de entender que estas realidades prácticas tienen que ser resueltas y tienen que encontrar resoluciones dentro del campo de lo jurídico. Este tránsito del formalismo al sustancialismo, que también ocurre en el derecho, este tránsito del legiscentrismo a la constitucionalización del derecho, que es la novedad, digamos, que viene dada en este marco del nuevo constitucionalismo latinoamericano, también aporta para teóricamente encontrar bases sobre las cuales se puede comprender los alcances del derecho y de las nuevas funciones de las instituciones constitucionales en este campo. Este traspaso también de una perspectiva jerárquica del derecho a una perspectiva democrática y participativa del derecho, ¿no? Es otro elemento más que abre, y de una visión neutral del derecho a una visión finalista y comprometida, digamos, con las sociedades de su tiempo, ¿no? Así como ese tránsito del monismo jurídico al pluralismo jurídico, ¿no? Son bases teóricas que ayudan a entender y dar sustento. ¿Por qué? Porque los procesos constituyentes que se dan en Latinoamérica en la década de los 90 y 2000, básicamente son procesos de cambio de las constituciones que no reflejan digamos, o no son motivadas por los debates teóricos, sino son motivadas por las realidades de los países, por las demandas, por la movilización social, por las aspiraciones sociales y políticas que se dan en nuestros países, pero digamos ya concretadas en normas, ¿no? Es posible perfectamente identificar las bases teóricas digamos, los lazos teóricos que tienen, digamos, las normas constitucionales, si bien es cierto, surgen de la realidad,
¿no? Están asentadas en toda una cantidad de reflexiones teóricas que muchas veces llevan siglos, ¿no? Y ese es uno de los trabajos que hago, justamente identificar cuáles serían esas bases teóricas, luego cuáles serían esas bases doctrinales que también digamos puede verse como sustento en esta estas disposiciones que permiten el control constitucional de las actuaciones de la justicia indígena. Y ahí veo, por ejemplo, que la doctrina de la personalidad jurídica internacional de las personas, ¿no? Es una doctrina que ayuda muchísimo a concretar esto en términos normativos. La jurisprudencia de la Corte Interamericana, que ya hizo referencia el juez Pazmiño, en el que se reconoce la personalidad jurídica de los colectivos, y no solo en términos de colectivos, sino en su calidad de pueblos, que es digamos, un avance adicional. O sea, no solo la naturaleza de colectivos es el que les permite actuar, sino su calidad de pueblos. Ahí, cuando estamos hablando de pueblos, estamos hablando de cultura, estamos hablando de digamos, elementos identitarios específicos de un colectivo con historia y con historias muy particulares, muy específicas, ¿no es cierto? Entonces, hablar de pueblo es hablar también de otra cosa más allá del colectivo, ¿no? También los aportes de la doctrina del jus cogens, que fortalece la responsabilidad del Estado. Aquí en Europa, digamos, no hay una familiaridad tanta como tenemos en el sistema interamericano con esta noción del jus cogens, ¿no? Pero uno puede mirar justamente que estas normas constitucionales apuntan a establecer una mayor responsabilidad de los estados frente a derechos como estos, ¿no? La doctrina de la visión integral de los derechos, que ya también había hecho referencia el juez Pazmiño, la doctrina de los derechos fundamentales, que esto sí viene de la tradición del derecho continental europeo, ¿no? Y la doctrina de la igualdad jerárquica de los derechos y de la protección colectiva de los derechos, ¿no? Que básicamente apuntan a indicar que la labor del juez constitucional a la hora de ese control tiene que ser el de aplicar criterios de preponderancia de los derechos, no de jerarquía de los derechos, ¿no? Entonces, definidos esto con claridad, sabemos, ya podemos identificar determinados límites para la actuación de los jueces constitucionales, ¿no? Entonces, ya al mirar cuál mismo es el trabajo que debe desarrollar un juez constitucional en este caso, ¿no? Se identifica que antes que cumplir una función uniformadora entre el derecho indígena y el derecho ordinario, ¿no? que era la tradición, es decir, tanta es la supremacía del derecho ordinario que cuando algún juez decidía sobre un caso relacionado con pueblos indígenas, lo que quería hacer es traerle digamos, colocarle en el molde, ¿no? Colocar las decisiones de las autoridades indígenas en el molde del derecho occidental, ¿no? Acá lo que se ve es que efectivamente la Constitución dice no, eso ya no va más. Ese ejercicio de acoplar el derecho indígena al derecho, digamos, al derecho estatal, eso está excluido, eso no es viable. Esos son los límites del juez, digamos, constitucional, ¿no? Lo que sí tiene que hacer es digamos, cumplir un rol armonizador del conjunto de garantías constitucionales,
¿no?, que reconoce la Constitución para estos casos, ¿no? Y en ese sentido, al identificar los parámetros de enjuiciamiento que tiene que aplicar una Corte Constitucional, ahí, tratándose de otro derecho, tratándose de un derecho que responde a otra tradición jurídica, ¿no?, lo que se veía es que algunos elementos del derecho comparado, el derecho internacional, ¿no?, pueden ser muy útiles justamente para el ejercicio que tiene que hacer una Corte Constitucional. Es decir, una Corte Constitucional en un ámbito de pluralismo jurídico ya no puede aplicar los mismos parámetros de enjuiciamiento que aplica digamos, en el ámbito interno, ¿no?, sino que tiene que aplicar parámetros de enjuiciamiento como si se tratase de un derecho comparado. Ahí lo que se ve es que el parámetro de enjuiciamiento no puede ser el de identidad-conformidad, ¿no?, con el derecho nacional, sino el de proximidad-compatibilidad, ¿no? Es decir, para evitar que asimilemos, ¿no?, al derecho indígena, al derecho nacional, lo que tenemos que hacer es de establecer las proximidades jurídicas que hay entre los valores, las normas, los principios sobre los que se manejan las comunidades indígenas con lo, digamos, el sistema nacional, ¿no?, con las normas, los valores, los principios que están vigentes para el resto de poblaciones, ¿no? Y en ese ejercicio, digamos, de establecer las compatibilidades jurídicas que puede haber para justamente llegar para no rebasar esos límites que nos dice la propia Constitución, que son los derechos humanos, ¿no? Hasta qué punto, cómo, cuáles son los límites, son todos los derechos humanos que no pueden ser violados, digamos, qué se entendería como violación de derechos humanos desde una actuación de una autoridad indígena. Es decir, hay muchos digamos, muchos desafíos que tiene que cumplir, digamos, que tiene que resolver en este caso la Corte Constitucional, ¿no? Desafíos que básicamente terminan siendo digamos, un ámbito en el que si una Corte Constitucional no logra resolver esos problemas, comprendiendo que nuestros pueblos, ¿no?, están conformados por una cantidad muy variable. Nosotros en Ecuador tenemos 14 nacionalidades, 18 pueblos indígenas, ¿no? En Colombia es otra realidad, Panamá es otra realidad, Costa Rica, etcétera, etcétera. Cada país tiene una diversidad de situaciones, ¿no? Un juez, digamos, un juez constitucional que hace el control de constitucionalidad de las decisiones de las autoridades indígenas no puede obviar a partir de un análisis contextual del pueblo al que, digamos, se hace referencia, ¿no? Finalmente, de lo que se trata todo esto es de ver las dificultades, pero ver también que hay posibilidades de resolver esto, que si bien es cierto, es una cosa novedosa dentro del derecho, no es algo que no es viable, no es algo que no es posible, es algo más bien que es saludable para la democracia de un país. En siglos no hemos podido resolver digamos, esta forma de relacionamiento hacia los pueblos indígenas, que básicamente ha estado orientada al tutelaje, ha estado orientado a la exclusión, ha estado orientado a la discriminación. Bueno, ¿cómo superamos esto? Institucionalmente es posible hacerlo, ¿no?
claro que todo pasa también por la voluntad de los actores, como igual como en los otros ámbitos de la protección de derechos humanos, ¿no? Hay voluntades y voluntades. Nosotros pensamos que aprobando la Carta Constitucional en el 2008 resolvíamos un montón de problemas políticos y jurídicos, pero como somos humanos los que estamos al frente de las instituciones, entonces todo pasa justamente por ese tema, ¿no? Entonces hay algunas cosas que se han desarrollado, hay algunas sentencias de la Corte Constitucional justamente ejerciendo ya este control. Hay algunas, digamos, hay algunas cosas que se han aceptado, digamos, como desarrollos, ya termino, como desarrollos. Pero en otros aspectos, pues no hay total conformidad, ¿no? No hay suficiente tiempo para resolver todos los problemas, no hay claridad tampoco todavía ni en los contenidos constitucionales, ni también en la labor de la Corte Constitucional, pero para eso también son estos estudios, ¿no? Para plantear los temas y para dejarlos para que ustedes, que son la siguiente generación que nosotros, pues se interesen y encuentren más soluciones, encuentren pues más desafíos para resolver los grandes problemas de nuestras sociedades. Eso es. Muy bien, pues muchas gracias, ya en el límite del tiempo, porque tienen que terminar el servicio de transmisión. Por lo tanto, nada, muchas gracias a todos los que habéis asistido aquí en el directo, también a todos los que están conectados siguiendo el acto en sus casas o en su puesto de trabajo. Y bueno, pues quedamos emplazados hasta el siguiente seminario, siguiente conferencia, que muy previsiblemente será a inicios del mes próximo. Pues bueno, muchas gracias a todos.